Muy bien, nuevamente estamos por acá para explicar lo siguiente. Después de la primera clase, ahora vamos a ver una segunda, pero vamos a reforzar. Claro, la idea es reforzar porque quedan dudas y todo eso, ¿no? Es normal. Bien, abrimos, por lo tanto, la separata de la vez pasada y con respecto a este texto, acá dice en español, yo tengo un perro y su nombre es Toby. Él es mi mascota y lo amo mucho. Nosotros somos buenos amigos, de modo que nosotros hacemos muchas cosas juntos. Cuando voy al parque, él va conmigo. A él le gusta correr en el parque. Cuando voy a casa, él va también. Cuando como, él come. Cuando miro televisión, él mira televisión. Cuando yo duermo, él duerme, pero en el suelo, suelo, es ground, suelo, porque un perro no debe dormir en la cama. Cuando voy a la escuela, él se queda en casa, triste, muy triste. Pero cuando regreso, él está feliz y salta alrededor mío. Cuando mis amigos vienen a visitarme, él juega con ellos. Bueno, entonces he preparado este texto con la finalidad de ver varias cosas acá. Primera cosa que se puede analizar, el verbo to be. Ya lo vimos eso la vez pasada. Las reglas del presente simple, y ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero también es bueno mencionar que hay tres categorías de verbos. Como dice acá, pues, primero el verbo to be. Hay que dominar primero ese verbo. Es básico. Luego vienen los demás verbos. En esta lectura están los tres clases de verbos. Vamos a ver. Los demás verbos son, pues, comer, estudiar, jugar, correr, trabajar. Y que se les reconoce también como verbos regulares o irregulares. Y en tercer lugar están los verbos modales. Y cada uno de estos verbos, mejor dicho, cada categoría, tiene su gramática. No se puede confundir, no se puede usar la misma gramática para los tres, no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, el verbo to be, acá está conjugado. Is significa es. Tengo un perro y su nombre es Toby. I have a dog and his name is Toby. He is my pet. Él es mi mascota. Entonces acá estamos conjugando el verbo. Pero también cabe recalcar, bueno, acá también tenemos we are, nosotros somos. Cabe recalcar que nosotros podemos decir tengo, I have, tengo o yo tengo. En español las dos formas es correcta. Pero a ver, vamos a hacer lo siguiente. Mucha atención. Borro el yo. Ya borré el yo. Ahí está el verbo tener. En inglés se puede traducir esto sin el yo tengo un perro o yo tengo un perro. No se puede, porque no está el yo. Pero en inglés, en español sí se puede. Nosotros decimos yo tengo o simplemente tengo. ¿Qué te parece? ¿Te habías dado cuenta de ese detalle? O acá. eh, yo podría traducir esta oración pequeña, is my pet, después de traducir esto, por supuesto, ¿no? Para que haya lógica. Tengo un perro y su nombre es Toby. Es mi mascota. Suficiente. Es mi mascota. O él es mi mascota. Pero, ¿qué pasa si borro él? Pretendo decir que ahí dice, es mi mascota. No. Me falta el él. O acá, we are good friends. Acá vamos a traducir nosotros somos o simplemente somos. Pero ¿qué pasa si borro el we? Que significa nosotros. Y pretendo decir que en esta parte seleccionada dice
¿Somos buenos amigos? No. Para el gringo no dice eso. Le falta el pronombre. Eso es lo que te va a decir el gringo. Falta el pronombre. Puede ser we, puede ser you. Mira, ustedes son buenos amigos, dice con you. Pongo otro pronombre. De ellos son buenos amigos, dice ahí. Pero si quiero decir nosotros, tengo que poner eso. Pero a la hora de traducir sí puedo decir somos buenos amigos. Así que, ¿cómo la ves? Es diferente, pues, la gramática española con la inglesa. La inglesa tiene que tener el sujeto o el pronombre. Cuando digo sujeto, estoy hablando de la persona que hace la acción o la persona de quien se está hablando. Él, yo, esos son sujetos. Pero también se le dice pronombre. ¿Por qué se le dice pronombre a un sujeto? A ver, voy a explicar acá. Vamos a poner un nombre. George significa Jorge. Pongo otro. Pongo Margaret. Y pongo otro pronombre. Perdón, otro sujeto. Casa. Pongo el perro. Bueno, suficiente. George es un nombre, es un sujeto, no es pronombre. Margaret es un nombre, es un sujeto, no es pronombre. La casa, estamos hablando de algo, ¿no? La casa es un nombre, es un sujeto, no es un pronombre. El perro es un nombre, pero no es pronombre, es un sujeto, sí. Ahora voy a reemplazar a George con un sujeto. El sujeto que va a servir es el siguiente. Sí. ¿Cuál es el pronombre de Margaret? Vamos a reemplazarlo a Margaret por su pronombre. She. ¿Y cuál es el pronombre de la casa? Este de acá. It. ¿Cuál es el pronombre del perro? It. ¿Qué te parece? He, she, it. Entonces son pronombres. ¿Qué significa pronombre? Palabra que reemplaza al nombre. Entonces, estas palabras nos han servido para reemplazar a los nombres que hemos puesto primero. Para no confundirte más, pero es bueno que te lo diga. El nombre también se le conoce en español y en inglés como sustantivo. Es bueno saber todo eso si estamos aprendiendo inglés, ¿ah? Sustantivo es igual a nombre. Todo tiene nombre, todo lo que nos rodea. Si yo señalo una mesa, la mesa o mesa es el nombre de esa cosa, de ese aparato, de ese objeto. Para no decir cosa, aparato, objeto, digo mesa, ese es su nombre que se le ha puesto. En inglés, nombre o sustantivo se escribe así, noun, noun. Eso es el nombre o sustantivo, ¿ya? No confundir con esta palabra, name. Tú vas a decir, name es nombre. No, pero no estamos hablando de este nombre. Bien, entonces, ojo con este punto, pronombre, sustantivo, sujeto, verbo, adverbio, etcétera. Son palabras que tenemos que manejar si aprendemos inglés. Muy bien. Cualquier pregunta, después vamos a responder cualquier pregunta después. Bien, entonces, en esta lectura estamos viendo el uso del to be
en presente simple y hay otros verbos, ¿no? Hemos explicado la regla de los verbos, pero brevemente, ahora lo vamos a explicar con más amplitud. Entonces, ¿qué tenemos que decir concerniente a las reglas del presente simple? Vamos a poner acá, reglas del presente simple. ¿Pero de qué categoría de verbos? No de to be en este momento, no de los verbos modales, porque verbo modales o modal, acá hay uno solo, verbo modal más, ¿ya? Significa deber, más. O sea, por ahora no vamos a hablar de to be ni de modal, vamos a hablar de la segunda categoría de verbos. Regla del presente simple de esta segunda categoría, como dice acá, los demás verbos que son la mayoría y se les conoce como los verbos regulares y irregulares. Muy bien. Para entender esto, primero tenemos que identificar a la tercera persona, singular. Eso es muy importante. Identificar a la tercera persona singular. ¿Cuáles son en inglés? He, she, it. No se dice it por si acaso. It no se dice. Si tú dices it, estás diciendo esto de acá. Eso estás diciendo. It. Hoy, me confundí, disculpe. Ya ve, errar es humano. It es comer. Pero este de acá, aunque veas la I, no se dice it, se dice it. ¿Por qué dirás tú? Otro momento cuando hablemos de fonética vamos a explicar, por ahora suficiente. He, she, it. Acá es it. Muy bien. Ya sabemos que la tercera persona singular es esta. Son estas tres de acá. ¿Ya? En consecuencia, tenemos tres personas gramaticales, pues. La primera, yo. La segunda, singular, you. La tercera, singular, he. La tercera, singular, she. La tercera, singular, it. Este it es para las cosas, para los animales y también para la gente. Después explicamos eso. Y luego vienen los siguientes, pero ojo, primero tienes que entender que estos de acá, cinco, a ver, te pregunto, ¿en qué tiempo se encuentra? En presente, claro, pero eso no interesa mucho. ¿Está en singular o en plural? En singular. Yo, tú, él, ella, ellos, ¿no es cierto? Está en singular. Bien, ahora viene en plural. Nosotros, we. Ustedes, you. Ellos o ellas, they. Entonces, ¿cuántas personas gramaticales tenemos? Si el alumno no entiende, va a decir, tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 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 no. Error, 8 no. 8 pronombres, sí te acepto, es verdad. Es verdad eso, hay 8 pronombres acá. 8 sujetos también. Muy bien. Estas tres nada más son la tercera persona. Singular, singular. En estos 8 están las tres personas. Primera persona, yo, singular. Segunda persona, tú, singular. Tercera persona, él, singular. Tercera persona, ella, singular. Tercera persona, ello, it, singular. Primera persona, we, nosotros. Segunda persona, you, ustedes. No te preocupes que ves acá igual you y acá you. Así es inglés. Este es tú, en singular, y este es ustedes, en plural. Y they, ellos o ellas. Entonces, ¿cuántas personas hay? Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Están las tres personas, no hay cuarta persona. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, sabiendo esto, ahora hacemos lo siguiente, ya que hemos dicho que vamos a ver las reglas. Muy bien. Entonces ponemos, pues, a continuación, primera regla.
Primera regla. ¿Qué dice la primera regla? La primera regla dice, a la mayoría de los verbos se le agrega, se le añade una S. Ahora acá viene punto y coma, pero, coma, en la tercera persona gramatical. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, bien claro. A la mayoría de los verbos se le agrega una S, acá me faltó la A, una S, pero en la tercera persona gramatical. Bien claro, ¿ah? Dos, segunda regla. Si el verbo termina en dos puntos, vamos a hacerlo con mayúscula, O, X, S, S, T, S, H, 5 O, X, S, S, Ch, S, H. ¿Qué se hace con esto? Se le agrega, uy, ya puse con mayúscula, voy a borrar esto para quitar la minúscula. Se le agrega, entre paréntesis, vamos a poner es, ya está. Pero lo que dice arriba, igualito, en la tercera persona gramatical. Vamos a ponerlo para no olvidar. Pero, coma, en la tercera persona gramatical. O en la tercera persona gramatical, ya se sabe, singular. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien, estamos hablando de las tres reglas. Falta la tercera y última. La tercera y última dice, si el verbo termina en Y, Y, ¿cómo no conoces esa letra? Como Y, como Y, no interesa eso. Lo que interesa es que lo conozcas. Si el verbo termina en Y o Y, coma, cambiar la Y por I latina. Y por. A ver, voy a poner acá por, porque de repente van a confundir. La Y por I, latina, ¿ya? Cambiar la Y por I. O vamos a ponerle dos puntos, porque los alumnos son campeones para confundirse. La Y por I. Ahí está bien diferenciado, ¿verdad? Si el verbo termina en Y, cambiar la Y por I latina. Y luego agregar, ¿qué hay que agregar? Vamos a poner entre comillas. Es. Ahí están las tres reglas. Ojo, atención, por favor. Estas tres reglas, como dice acá, se van a aplicar en el presente simple. Pero aparte de que sea presente simple, borramos acá, vamos a poner así. Estas tres reglas las vamos a aplicar en el presente simple. Bueno, ahí dice presente simple, pero vamos a repetirlo, no interesa. Presente simple, coma, en afirmativo y en la tercera persona singular. Así es la cosa. Regla del presente simple. Estas tres reglas las vamos a aplicar en el presente simple, en afirmativo y en la tercera persona singular. Muy bien. ¿Qué dice la primera? A la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona gramatical o singular también, por eso mismo. Dos, si el verbo termina en O, X, S, S, Ch, SH, se le agrega S.
pero en la tercera persona singular. Si el verbo termina en Y, cambiar la Y por I, luego agregar S. Muy bien. Algunos ejemplos. A ver, vamos a hacer ejemplos. Ponemos el verbo comer, eat, comer. Ponemos el verbo trabajar, work, trabajar. Ponemos el verbo estudiar. Ponemos el verbo viajar, travel. Ponemos el verbo venir, come. Ponemos el verbo lavar. Ponemos el verbo mirar. Ponemos el verbo reparar. Acá está. Ponemos el verbo besar. Ponemos el verbo ir. Ponemos el verbo, a ver qué verbo más nos faltaría para eh, hacer la gramática esta que estamos explicando. Y utilizar pues las reglas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Y ponemos este verbo. Ya está. Otro más. Muy bien. A ver, mucha atención. Eat, comer. Work, trabajar. Study. Ojo, que no estoy diciendo study. Los alumnos dicen study. No, no, no. Así, study, study. Estudiar. Travel, travel, travel. Viajar. Come, come. Boca cerrada al final. Come. Venir. Wash. Lavar. Wash. Watch. Mirar. Fix, fix. Arreglar, reparar, componer. His. Besar. Go. Ir. Play. Jugar. Buy. Comprar. Suficiente. Por ahora, para ver las reglas. A ver, pregunto. Si yo conjugo it, entonces tengo que ver lo siguiente. ¿En qué tiempo lo voy a conjugar? ¿En presente, pasado, futuro? En presente. Entonces tengo que tener cuidado porque tengo que hacer lo siguiente. Pongo yo, luego pongo you, luego pongo he. A ver, vamos a poner en orden lo que ya conocemos. Ahí está. Listo. Ahí, esto tiene que ir abajo. Muy bien. A ver, vamos a acercarlo un poquito más. Esto no me deja ver. Bueno, no importa, ustedes ven ahí bien. Vamos a conjugar el verbo comer. Yo como, I eat. ¿Ya está? Muy bien, podemos agregar yo como un sándwich, como un helado, lo que sea. No interesa por ahora, vamos a solamente concentrarnos en el verbo comer. Tú comes, ya está. Él come, ahora le voy a preguntar. Aquí tengo que aplicar la regla. En el primero y en el segundo no lo apliqué porque no corresponde. En la tercera persona, he, él, sí corresponde aplicar la regla. Entonces, tienes que fijarte en qué termina el verbo, cómo está el verbo, qué característica tiene. ¿Termina en O? No. ¿Termina en X? Etcétera. Todo lo que dice acá, pues las reglas, ¿no? No termina en esto, no termina en esto. Entonces le aplico lo que dice la primera. Entonces hago esto. Ya está. Acá igual, porque estamos hablando de tercera persona. ¿Ya? Acá igual. Acá volvemos a it nada más. Acá también. Acá también. Muy bien. Entonces, qué interesante es inglés. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos aplicado la regla y nos hemos dado cuenta que va a depender del verbo para agregar ese o no. ¿En qué condición se encuentra? Tercera persona. Claro. Aquí estamos aplicando la regla. Nada más. Acá no.
La regla no dice que ahí apliquemos ese, en este caso, hacerlo comer. Pero mire qué pasa con español. A ver, vamos a comparar. Es bueno comparar. Yo como, decimos nosotros, ¿verdad? Luego acá vamos a ver cómo es acá. Acá es tú comes. Mira, ¿qué regla has aplicado para que digas como, doble O, acá comes, una O, le agregas es? A ver, ¿qué te dijo el profesor cuando estudiaste español? ¿Te dijo le agregas a algo? No, no nos dijeron nada, ¿verdad? Simplemente así es español, decimos, no nos han explicado. Él come. Claro que se podría explicar, pero eso sería aburrido. Ahora, ella come. A ver, así. Acá es ello. Ese et se va a reemplazar por ello y va a ser así. Y lo como. De esa forma, es, vamos a hacer usted et. Acá es nosotros. ¿Cómo decimos? Nosotros comemos. Estamos hablando en presente, ¿no? Y luego acá va a ser ustedes, ¿cierto? Ustedes comen. Y acá, ¿cómo va a ser? Ellos o ellas comen. ¿Tú sabes lo que significa que en español se explicara cómo se hace cada uno de estos? O el libro tendría un grosor tremendo para explicar cada verbo, porque cada verbo cambia. En cambio, en inglés lo hacen simplificado en tres reglas y va a depender de cómo es el verbo, nada más. Si tú gusta, practica cualquier verbo en español que ya lo sabes, porque lo usas, y vas a ver, pues, yo juego, tú juegas, él juega, y así vamos cambiando, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a cambiar de verbo, vamos a poner otro verbo, pongamos esto, que ya te diste cuenta que más difícil es español, para que no sabe español, estoy hablando. Para ti no, pues porque es tu idioma, lo dominas, en cambio uno que no sabe, si le dan a elegir a uno que no sabe, ni inglés ni español, y se da cuenta de lo que estamos explicando, más fácil es inglés. Sí, ¿verdad? Más difícil es el español. Muy bien, ahora cambiemos de ver. Vamos a ver el siguiente verbo. A ver, lavar. Yo lavo, dice ahí. ¿Sí o no? Claro. Tú lavas. You wash. Y él lava. Ya te diste cuenta que vamos a hacer eso, ¿verdad? Muy bien. Acá, de la misma manera, acá volvemos a wash sin agregar nada. Acá también sin agregar nada. Ya está. Mientras que español sería yo lavo, tú lavas, él lava, ellos lavan, nosotros lavamos, ustedes lavan, ellos lavan. ¿Ah? Pero en inglés simplemente le hemos agregado es acá, acá y acá. Nada más. El resto queda igualito. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Muy bien. Vamos a otro verbo. Vamos al verbo estudiar. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo siguiente. Ahí dice yo estudio. ¿Ya? Luego viene el siguiente. Luego viene el siguiente.
¿Está bien? ¿Por qué? A ver, anda pensando, ¿por qué hice eso? Acá también, ¿por qué? Tú tienes que dar la respuesta. Yo todo no lo voy a explicar. El alumno tiene que quemar un poquito de neurona. Y acá, y acá, ¿por qué hago esto? Ah, ahí está la capacidad de comprensión del alumno. Entonces hemos hecho esto porque estamos aplicando la regla. La tercera regla dice eso. Léela bien, por favor. Muy bien. Ahora vamos a usar el verbo jugar. Jugar, yo juego, tú juegas, él juega. Acá donde caen muchos alumnos. Piensan que van a hacer lo mismo, que hice hace un rato, un ratito. Aplicar la tercera regla. No. ¿Por qué acá no? Porque la regla dice lo siguiente. Hablando de esta tercera, si el verbo termina en y, vamos a agregar algo, vamos así, antecedida o antecedida. A ver, el verbo es en masculino, antecedido. Si el verbo termina en y, antecedido, no, tenemos que decir antecedida porque estamos hablando de la y, que es femenino. Si el verbo termina en y, antecedida, esa y, antecedida, de consonante, ese es el detalle. Ahí es donde se va a cambiar. Ojo, si el verbo termina en y, antecedida, la y de consonante, cambiar la y por i, luego agregar es. Pero preguntamos, aquí termina en y, es verdad, pero está antecedida ¿de qué? De vocal. En consecuencia, no se hace ese cambio. ¿Qué se hace entonces? Se tiene que aplicar alguna regla. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera. Así tiene que quedar. Listo. Una de las tres reglas se tiene que aplicar. Muy bien. Ahora sí estamos correctos. Y acá, ¿le agregamos la S o ya no? Ya no. Ese es el detalle. Eso es lo que hay que aprender bien. Si no aprendemos esto, vamos a usar mal el inglés. Muy bien, entonces de esta manera hemos explicado las tres reglas. Depende del verbo, ojo. Y sencillamente, pues, si hacemos eso, vamos a aprender la gramática. Muy importante es aprender la gramática, por si acaso. Aburre un poco, es verdad, pero ¿qué podemos hacer? Porque aburre, vamos a dejar de estudiar. Nos vemos. Bye.